Si les llega un mensaje de que vamos a grabar para que luego podamos subir esta capacitación, le dan, por favor, aceptar. Bien, vamos a continuar con la capacitación. Esta célula entonces da el nombre a lo que hoy en día conocemos como lavado de dinero. Y qué propicio fue el negocio, ¿no? Porque precisamente es un nombre muy apropiado al ilícito que en cada uno de los códigos penales que existen en el mundo están tipificados. Algo que es bien importante ver en esto es que Al Capone nunca se le logró atrapar haciendo el ilícito de lavado de dinero, perdón, de el ilícito precedente, que es la venta de licor, la del casino o la de prostitución, sino que este señor fue a prisión por el delito fiscal, evasión de impuestos. Él, a pesar de que tenía sus negocios, llegó la avaricia a que esos negocios a los que él daba apariencia lícita no pagaran impuestos. Y es por eso que él es arrestado y pasa 8 años de su vida en prisión, y ya muchos sabemos la triste historia en la que él termina. Pero algo que llama la atención es que para guiar esta capacitación es esencial esta frase de Platón: el verdadero creador es la necesidad, que es la madre de nuestra invención. Y eso fue lo que realmente hizo Al Capone. Vio la necesidad de transformar algo ilícito a algo lícito. Y vean cómo, y voy a hacer mucho énfasis a esto del crimen organizado, cómo lo hizo y lo estructuró. Porque muchas veces podemos estar involucrados en estas redes sin saberlo. Vamos a ver entonces cómo evolucionó luego de que Al Capone es arrestado por este delito, el lavado de dinero. Cómo el mundo comenzó a autorregular este fenómeno. Y para ello vamos a ver primeramente el orden del régimen jurídico de lavado de dinero en Nicaragua. Inicia primeramente con la Constitución Política de Nicaragua. Ahí es donde están resguardados o contenidos todos los principios en los que se derivan las leyes y se tipifican los derechos del ciudadano. Luego vienen las convenciones, y aquí, de aquí para adelante, quiero que presten mucha atención porque es cuando realmente se norma este delito. Luego de las convenciones vienen los estándares internacionales, las leyes que se aplican en el país, los reglamentos, las normas, las circulares y las instrucciones. Todo lo que esté fuera de este orden es algo en lo que muchas veces caemos. Muchas veces se legisla a través de circulares, a través de instrucciones. Y lo que hace el marco regulatorio a nivel de prevención de lavado de dinero, ya lo vamos a ver más adelante, es tratar de regular que este orden jurídico se mantenga en cada uno de los países que firman diversos convenios. Entonces, miremos cómo evoluciona este marco
jurídico. Evoluciona con una convención que en 1988 en Viena se hace, y se hace para proteger el bien jurídico tutelado denominado salud. Se comienzan a hacer brotes de las sustancias de psicotrópicos. La droga en Estados Unidos comienza a llegar de manera agigantada y comienzan a verse fenómenos en la salud. Comienza a ocasionar este fenómeno de la droga algo que llamaron en ese momento un problema de salud. Ya Pedro Escobar estaba comenzando a dar sus primeros pasos y mandando droga a Estados Unidos, y hace que esa convención legisle en cada uno de los países leyes relacionadas a lo que se llamó estupefacientes y psicotrópicos y sustancias controladas. Nicaragua suscribe este convenio hasta en el año de 1994 y hace su primera ley en materia de estos delitos hasta en 1995. ¿Qué pasa luego de eso? En 1998, 1999, la OEA ve que este fenómeno está creciendo de manera agigantada y dice, ya esto pasa de ser un bien jurídico tutelado a la salud a un bien jurídico financiero, y hace una convención y comienzan a legislar contra el patrimonio de estas entidades. Comienzan estas entidades o crimen organizado. Ok, vamos a legislar para que todo el dinero que ellos de manera ilícita obtienen, si le bajan, por favor, si apagan el micrófono de su laptop o equipo, se los voy a agradecer mucho porque el sonido entra muy fuerte. Quedándose corto el mundo en legislación, hace otra convención, y a esta convención se le llama la Convención de Palermo, donde ya tipifica y da origen a cada uno de los códigos penales de los países que suscriben este convenio el delito autónomo de lavado de dinero. Es hasta entonces cuando los países comienzan a legislar allá en el año 2000 sobre esta materia. Y Nicaragua es hasta en el 2008 que reforma la ley 641 del Código Penal, que introduce dos artículos relacionados a la autonomía de este delito. Ya el legislador dice que no va a depender este delito únicamente de sustancias psicotrópicas, ya no va a legislar únicamente para que todas las ganancias ilícitas de este delito tengan una persecución, sino que también va a legislar sobre el terrorismo, va a legislar sobre el financiamiento, va a legislar sobre cómo prevenir, investigar y enjuiciar estas conductas del crimen organizado, y le da abre el abanico de delitos ya no únicamente asociados a las sustancias controladas, sino que dice que el mundo está siendo también perjudicado por la corrupción. Entonces comienzan a legislar esta tipificación como un delito autónomo, y le dice a los países que deben en sus códigos penales implementar artículos que condenen esta conducta de manera independiente, pero también le pide a los países
que hagan un sistema de prevención para prevenir, investigar y enjuiciar al crimen organizado, interno y externo. Y es entonces cuando en el 2010, por primera vez en Nicaragua, y fue una noticia bien conocida y que causó revuelo en el ámbito empresarial, nace lo que se conoce la ley 735, que es la que le da el abrazo a la unidad de análisis financiero. La ley del crimen organizado, el 21 de septiembre del 2012, se legisla la ley 793 y da creación a una unidad de análisis financiero. ¿Para qué? Para que precisamente en su sistema o como una entidad autónoma del Estado haga la actividad de prevenir, haga un plan nacional para que pueda prevenir este delito, porque este delito ya no es de carácter interno, sino externo. También en el seno de estas convenciones nació algo que se llama GAFILAT, que es el órgano al cual se le da la potestad para que haga evaluaciones en cada uno de estos países que suscribe para el cumplimiento de lo que se está suscribiendo, para que puedan ver si se está implementando sistemas de prevención, si en los países hay investigación. Se portó bien. Pacola. Hey, Pacola. Han abierto de abajo. Bueno, ¿y qué esperan? Vamos, Desde el CAFI obliga a todos los países a que, de acuerdo a las legislaciones de Viena y la legislación de Palermo, tipificar el delito de lavado de dinero como un delito grave, con la finalidad de incluir mayor gama posible de delitos determinantes o precedentes de esta actividad. Y es ahí donde abre el abanico el GAFI y hace algo que no está en estas convenciones. Y es mandatar que cada uno de los países ponga como delito precedente la defraudación fiscal o tributaria. Y aquí, si me hacen el favor de don Gilberto de apagar su audio, se lo agradecería mucho. Bien, es aquí entonces este punto donde se vuelve. Don Gilberto Paniagua, cierre su micrófono, por favor. Hijo. Okay. Perdón. Es aquí donde los legisladores comienzan a tener un conflicto con los delitos precedentes y la defraudación fiscal. Se abre un escenario a nivel mundial porque si el delito lavado de dinero trata de prevenir un ilícito, un dinero oculto, un dinero que proviene de actividades ilícitas, la defraudación fiscal proviene de actividades ilícitas. O sea, si usted tiene un negocio, paga sus impuestos, esa actividad es lícita. No debe de ser un delito precedente. No sé cuántas personas aquí son abogadas, pero conocen, si hay, saben de que el delito, además de castigar la conducta, tiene también el producto. Es el producto el que se castiga, ¿no? No el objeto. El objeto es que en qué estoy legislando, qué es lo que voy a autorregular. Y entonces comienza el mundo a convulsionar y comienzan a muchos países a resistirse a legislar entre
la conveniencia en su código penal de tipificar al delito de defraudación tributaria como un delito precedente de lavado de dinero. Porque los bienes tutelados, dicen los amantes al derecho, son distintos. Si el lavado de dinero persigue, tutela que dinero de proveniencia ilícita entre al país, no puedo castigar, dice el legislador, dicen los expertos en derecho, algo que proviene de una actividad lícita. El producto puede ser ilícito, o sea, usted violentó la ley y porque la violentó yo lo voy a castigar penalmente, es otro asunto, pero la licitez del dinero provino de una actividad lícita. El gobierno autorizó, el gobierno fiscalizó, etc., etc. Sin embargo, el GAFI se adelanta a toda una gama de delitos que se ven posteriores, que son los delitos de corrupción, como en los países a través de las direcciones generales de ingresos comienzan a ser ilícitos. Y es aquí donde se apropia el derecho para tipificar esta conducta y dejarla como una conducta que previene el lavado de dinero. Vamos a ver entonces cómo el legislador ha evolucionado. Y por favor, Walter, apaga su micrófono. Queremos ser humildes, queremos imitar estas cualidades impresionantes. Ok, me salí para silenciar a Walter porque estaba haciéndonos un poco de eco en la... Bien, vamos a ver entonces el punto 3. Vamos a analizar a la luz del artículo 282 cómo el legislador dejó este artículo. Y aquí es donde yo quiero llevarlos para poner mucha atención en las funciones que ejercemos diario como contadores, como auditores, como financieros, porque el delito tipifica 28 acciones, 28 verbos rectores. Los delitos se tipifican por verbos. Los verbos son acciones que califican una conducta indebida. Y miren las tipificaciones que da. Dice el artículo 282 que todo el que deposite, transfiera, adquiera, use, convierta, oculte, esto póngale ojo, oculte, traslade, asegure, custodie, administre, capte, resguarde, intente de desligar su responsabilidad, gravare, donare, simule o extinga una obligación o obligaciones invertidas, está cometiendo el ilícito de lavado de dinero con la finalidad única y exclusiva de ocultar su origen ilícito. Esto da origen a un delito que más adelante el legislador tipifica como un delito de defraudación fiscal, que es el delito de incrementos patrimoniales injustificados. Si a mí me encuentran $1.000.000 debajo del colchón y yo no los puedo justificar, yo no puedo justificar el origen de ese fondo, yo fácilmente puedo ser acusado del delito de lavado de dinero. El objeto siempre son dineros y bienes, que eso es algo que el legislador también ha venido evolucionando en la medida en que el GAFI
ese organismo que las convenciones dejaron para supervisar a cada uno de los países en materia de prevención, en materia de investigación y en materia de enjuiciamiento, encuentren debilidad. En la última supervisión, nosotros no teníamos ese verbo de ocultar y se nos hizo poner, ¿no? Todo aquel que oculte el dinero también es una acción penada, una acción indebida y puede ser acusado de lavado de dinero. Y cambian esa colita de dinero porque también ven que las tipologías que se han venido desarrollando apuntan a bienes o servicios. Y entonces dicen, en vez de dinero vamos a ponerle antilavado de activos, una palabra que todos nosotros como contadores sabemos que es más amplia, ¿no? Un activo puede ser un edificio, la plata que tengo en el banco, una inversión, puedo tener inventarios, que más luego vamos a ver cómo ese delito es bien usado en la defraudación fiscal, en la defraudación aduanera, ¿no? ¿Cómo yo puedo comprar ese $1.000.000 que tengo en el colchón en un país X, inventario, y trasladarlo a un país B como inventario, como un proveedor, y aquel país B hace la materia de venta y ya vendió el producto? Entonces, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, los activos originarios o subgravantes provenientes de actividades ilícitas, ya el legislador las deja bien marcadas en estas 28 acciones o verbos para efectos de mitigar esa acción que la Convención de Viena que miramos por acá, que es la última, y por la cual el legislador dice que los países deben identificar el lavado de dinero como actividades que tipifiquen o prevengan, investiguen y enjuicien. El literal F también fue objeto en las últimas 3 revisiones que hicieron de modificación y lo dejaron así: incumplan gravemente los deberes de sus funciones, de sus cargos, para facilitar las conductas descritas en los literales anteriores. Son todos estos acciones. O sea que yo también puedo ir dentro de una organización, si mi cargo es contador y estoy incumpliendo gravemente dentro del sistema de prevención de lavado de dinero de esa entidad la función de prevenir el lavado de dinero, puedo ser fácilmente un colaborador de esa transacción que se lavó en una entidad XYZ. Entonces, esto complementa aún más lo que quiere el GAFI, que es que los países legislen y traten de penalizar esta conducta por todos aquellos facilitadores que pueden en una organización vulnerar los sistemas de prevención que el oficial de cumplimiento tenga en esa entidad. Y dice, todo aquel que incumpla gravemente los deberes de su cargo para facilitar las conductas descritas en los literales anteriores es objeto de ser castigado por lavado de dinero. Y entonces aquí viene algo bien importante, que es el artículo 283, que es el que pone las agravantes a este delito. Y dice que toda actividad que derive de delitos relacionados con la droga por miembros de grupos organizados nacionales o internacionales, la pena se va a agravar. Acuérdense que ya el delito autónomo de lavado de dinero como per se tiene delitos precedentes.
ese delito precedente, dice el legislador en el artículo 283, denominado tráfico de drogas, va a ser una conducta como precedente de lavado de dinero agravante, porque atenta, dice, además de todos los bienes tutelados, que es o que debería de estar incluido en el Ministerio de Hacienda como dinero sucio, recae sobre la tutela del bien social en la salud, daña la salud. Al que reciba o utilice bienes procedentes de actos ilícitos para financiar actividades políticas. Y ojo con esto, porque lo he tratado de dejar en rojo por las últimas circunstancias que ustedes están observando en el país. La prisión dice que del delito base o de otros delitos precedentes es de 5 a 7 años, con estas actividades agravadas pasa de 7 a 15 años. También hay inhabilitación para el ejercicio del cargo profesional o oficio. Y finalmente, algo que quiero que ustedes vean, que el incremento de la pena de 1/3 en relación a lo anterior, o sea, se va a incrementar 1/3 más cuando el delito provenga de directivos, socios, representantes o empleados de entidades jurídicas, autoridad o empleado público. Vuelvo y reitero, esto está ahorita siendo utilizado en la palestra pública. Entonces, ustedes pueden ver cómo ahorita está articulado el riesgo que nos puede en determinado momento afectar como un contador, como un auditor, como un administrador, como un auditor fiscal más adelante o como un revisor. Podemos ser objeto fácilmente de esta penalización. Algo, a ver, aquí no avanza, que quiero que vean son estos postulados. Y esto, luego que tengan la presentación, traten de memorizar porque es lo fundamental, es lo que rescata, es el resumen. El bien tutelado en el delito de prevención de lavado de dinero, lo que protege es el orden socioeconómico. El objeto de la acción, los bienes, concepto muy amplio, como les decía, pasamos de lavado de dinero a activo, una palabra más amplia, es algo que se nos debe quedar presente. Consumación del delito, delito de resultado, no requiere la obtención real de un beneficio ni el ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, yo puedo tener oculto el dinero y si no lo justifico, no estoy haciendo una actividad de lucro, pero sí puedo ser fácilmente penalizado por incremento patrimonial injustificado. ¿Qué es lo que persigue? La protección del orden socioeconómico, autonomía del delito, cualquier delito con sanciones de 5 años como delito precedente puede ser castigado. Y aquí, a pesar de que esta charla es ver cómo los delitos de defraudación tributaria son transversales como un delito precedente de lavado de dinero, no dejen de ver esto, que todo aquel delito que no necesariamente sea defraudación fiscal, pero que sea mayor a 5 años, puede ser un delito precedente de lavado de dinero. Y aquí hay muchos delitos, ¿no? Que no es materia de esta charla, pero que tengamos la conciencia que en nuestras revisiones o en nuestras funciones podemos caer. No se penaliza la forma imprudente. Esto es algo transversal en todas las legislaciones en derecho comparado. Y
el principio de la universalidad en la persecución. Eso lo recoge el artículo 16, 131 y 33 de la Constitución. Ustedes pueden ver que este es un delito universal. Por eso lo de las convenciones, ¿verdad? Se reúne un grupo de país en función de qué está adoleciendo el mundo para poder legislar. Y la contraparte, ¿no? Miren cuál es el bien tutelado para el lavado de dinero, ¿no? Protección del orden socioeconómico, pero para el bien protegido en la defraudación tributaria es Hacienda y Crédito Público. Es el patrimonio, ¿no? de las ejecuciones presupuestarias del Estado lo que se ve afectado, es lo que tutela el legislador. Es aquí donde les decía que estaba el debate entre juristas de si esta defraudación tributaria debería de ser o no un delito precedente de lavado de dinero. Vamos a ver los componentes del sistema nacional. Yo sé que hay muchos que ya recibieron la capacitación de cada uno de los órganos que la unidad de análisis financiero ha puesto como entes reguladores. Y aquí lo que yo quiero que presten atención es cómo está estructurado. Ok, viene la convención, obliga al país a que tenga un sistema nacional de prevención, viene el país y comienza a legislar, comienza a crear una unidad de análisis financiera que se encargue de estructurar esta prevención a nivel nacional, y así, a como la están viendo acá, es como está estructurado. ¿Qué componentes componen esa prevención? La componen persecuciones institucionales del Estado. O sea, ¿qué instituciones van a perseguir este delito y que la unidad de análisis financiero tiene estrecha relación? El Ministerio Público, el Poder Judicial de la República de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República, que es la que tutela los derechos del bien social para efectos de que este sea un delito en el que, por su simplicidad, sea representado por este poder. La Dirección General de Servicios Aduaneros, la DGI, la Policía Nacional dentro del ámbito de la investigación, la Procuraduría General de la República dentro de la acusación. Entonces, este es el primer escenario. El segundo dice la unidad de análisis financiero: necesito nombrar entes reguladores para que prevengan en cada una de sus entidades que dan a luz la prevención de lavado de dinero. Y entonces dice, ok, tenemos a la CIBOIF, que tiene todo el sistema financiero, tenemos a la CONAMI, tenemos a INTUR, y comienza a nombrar entes reguladores para que ellos comiencen a normar a través de la unidad de análisis financiero el sistema de prevención que cada una de estas entidades que el GAFI ha nombrado como altamente de lavado de dinero, desde la prevención o la detección, los sujetos obligados. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que se van a ver obligados a que estos entes reguladores obliguen a que tengan un sistema de prevención? Los bancos, las microfinancieras, las cooperativas, las casas de empeño, envíos de encomienda, las CIBOIF, actividades financieras no reguladas. Estas las recoge también el GAFI y las pone como actividades que son altamente apetitosas y vulnerables al lavado de dinero. Y son las primeras que comienzan a legislar. Y los bancos fueron los pioneros en esto, en tener normativas, luego las microfinancieras,
después las cooperativas, las casas de empeño, y se han venido sumando, de acuerdo a la lista que tiene el GAFI, otras entidades y otros entes reguladores, como el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, por lo que les decía anteriormente. Al Capone, el crimen organizado desde su inicio, lamentablemente, la carrera que nosotros tenemos junto con la de los abogados es la que controla, son los porteros. Decía, no sé si ahí está Roger, me gustó en una exposición, Roger Osorio, en una exposición que él decía que los abogados y los contadores son los porteros en un juego de fútbol que detienen toda actividad de ilícitos provenientes de lavado de dinero, porque una es la que contabiliza y da fe pública de los números, pero la otra es la que le da el nacimiento jurídico a la entidad, es la que hace la escritura de constitución, es la que hace los pactos, es la que hace todo el andamiaje legal de la institución. Entonces, es de menester por obligaciones suscritas en estos convenios que estas entidades tarde o temprano tuvieran que ser sujetas obligadas, ser sujetos obligados. Después hay colaboraciones, el marco que tiene de componente del sistema pone a colaboraciones o cooperativas o cooperaciones internacionales. Y dice unidad de análisis financiero, vos podés tener una cooperación con el GAFI, con la UAF de otros países, con la CICAT, que es la unidad del control de sustancias psicotrópicas en la ONU, o cualquier otro organismo que nosotros implementemos para la prevención del lavado de dinero a nivel internacional, la Edmond en cada una de los países, que la Edmond es la que aglutina a nivel mundial a todas las unidades de análisis financiero. Y le dice, estas son unidades con las que vos podés perseguir el crimen del delito de lavado de dinero. De tal manera que una transacción que pasó por Nicaragua, pero viene de Costa Rica, viene de Guatemala, viene de Estados Unidos o viene de Europa, podés auxiliarte con estas entidades para que mires el origen de los fondos, para que hagas un reporte técnico conclusivo más eficiente. Porque recuérdense que la unidad de análisis financiero no tiene la facultad de investigar. Eso es algo que quiero recalcar porque muchas veces somos ineficientes como sujetos obligados o como entidades reguladoras en ese sentido. Bien, este es el marco institucional. ¿Qué es lo que nos quedó como tarea en casa hacer de la última revisión que hizo el GAFILAT? Algo que desde el 2017, me acuerdo yo, que fui a una conferencia en Panamá de EDCAN, que el profesor Cárdenas, un colombiano, nos decía, ¿usted conoce el sistema de prevención o el sistema nacional de prevención de su país? Y pues yo me quedé, pues no lo conozco. Se lo preguntó a un panameño, se lo preguntó a un costarricense y ninguno de los tres respondió. Porque sencillamente estos países en esos años no tenían ese sistema de prevención, ese plan de trabajo. No tenían ni siquiera cada uno de estos países estructurado un análisis de las tipologías que sus países presentaban de prevención de lavado de dinero. Es entonces la justificación que encontramos a lo que hoy el colegio o todas las entidades, posiblemente que hayan personas que trabajan para bancos, para microfinancieras, están realizando hoy día, que es dar a conocer ese plan nacional de trabajo para la lucha contra la prevención del lavado de dinero. Y ahí pone a cada una de estas
o de estos componentes tareas para efectuar. Y dentro de esas tareas hay muchas que probablemente los que han asistido a las capacitaciones del colegio, estas últimas dos donde se está dando a conocer, saben qué nos toca, ¿verdad? A cada una de estos entes reguladores, pero también a los sujetos obligados. Por ejemplo, al colegio se le mencionaba de que su norma tiene que ser modificada. Hay muchos vacíos en ella. ¿Con relación a qué? Al derecho comparado. Cuando yo me voy a Colombia o un país que tiene bien implementado este sistema, veo que soy deficiente ahí. Lo que le dice la unidad de análisis financiero es tenés que hacer un plan para modificar. Y así pone actividades distintas. Y una de las que me llamó la atención es la sensibilización de este delito a la sociedad. ¿Cómo yo puedo ser una persona natural que puedo estar siendo utilizada por el crimen organizado para lavado de dinero, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como muleros, ¿no? Probablemente lo hagan por una necesidad, pero si supieran el riesgo al que se están exponiendo, a la privacidad, a qué pueden ser sujetos, la pensarían dos veces. Entonces, ¿qué es lo que dice este plan nacional? Bueno, vamos a hacer campañas de sensibilización. Vamos a que estos reguladores dentro de su mismo gremio hagan esas campañas. Y así sucesivamente. El plan es bien ambicioso y probablemente muchos de los componentes que están indicando se van a ejecutar no se vayan a hacer, pero es un inicio a lo que el GAFI dejó como tarea a Nicaragua. Esto es un poco más de cómo funciona el sistema de prevención. No lo vamos a hablar porque se lo vamos a dejar en la presentación, pero es bien básico, ¿no? El ente regulador que tiene productos y servicios atiende a los clientes. Estos clientes son los que comúnmente son ocupados para el lavado de dinero, son los que hacen las transacciones inusuales, normales o operaciones sospechosas. Estas operaciones sospechosas son prevenidas a través de los sistemas de prevención que cada ente regulador tiene, ¿no? La CONAMI, por su particularidad, debería tener un sistema de prevención distinto al de la CIBOIF, al del Colegio de Contadores, al de los abogados, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada entidad es vulnerable con riesgos propios, no son los mismos riesgos del sujeto obligado contador que del sujeto obligado CONAMI. Son riesgos distintos. Entonces, eso lo que dice esta imagen es que cada ente supervisor debe de velar porque sus sujetos obligados tengan ese sistema de prevención. ¿Por qué? Porque ahora el artículo 282 sanciona un delito bastante usual en Estados Unidos que se llama la ceguera voluntaria. Yo sabiendo, debiendo saber, puedo ser sancionado. Ya no es excusa, yo no sabía. Entonces, podemos ser objeto. Luego, ese sistema alerta a la unidad de análisis financiero a través de reportes de operaciones sospechosas. Estos reportes de operaciones sospechosas son trabajados por esta unidad de análisis financiero para convertirlos en reporte técnico conclusivo, que en dependencia de qué es lo que resulta cuando ellos cruzan información con todas las entidades que han dejado como componentes del sistema de prevención, puedan obtener. Y si hay evidencias suficientes, competentes, elaboran su reporte técnico y lo pasan a investigación. Aquí sí, ya la Policía Nacional es la que investiga esa conducta, le da seguimiento y arma un expediente de evidencias, la cual pasa
a juzgamiento a través de la Procuraduría General de la República, la que le dice si hay evidencias, méritos suficientes para enjuiciar a este posible cliente que quiso vulnerar el sistema financiero. Así funciona a grandes maneras el sistema de prevención que actualmente tenemos en el país. Ahora vamos a ver la defraudación fiscal y vamos a comenzar a hacer lo que el objetivo principal de la charla, ¿no? Ver cómo la prevención del lavado de dinero está estrechamente ligada con la defraudación fiscal. Y fíjense bien el título que está arriba de este slide, ¿no? La defraudación tributaria dejó de ser letra muerta. Desde el 2017 a la fecha de hoy, estadísticas demuestran que tanto la alcaldía, la Dirección General de Ingresos y la DGA han judicializado al menos 200 empresarios. Puede ser un fenómeno político, puede ser un fenómeno del sistema, cómo está trabajando actualmente el país, que ya no es un sistema autónomo, o sea, ya no es un sistema que la DGI trabaja sola, investiga sola, sino que ya tiene alertas en su sistema, ya cruza información con la DGA, con la alcaldía, ya hay líneas que las unen y pueden sacar algo que se llama información exógena. Pues bien, ese sistema unido entre, como les digo, casos que son políticos y casos reales, han logrado judicializar casos que antes eran letra muerta, porque el mismo legislador en su código tributario y en la ley de concertación tributaria dice, y actualmente así lo dice también, que si usted paga lo que ha defraudado, el delito queda muerto, no te judicializo. Entonces, para el crimen organizado, esta era una ventana bien abierta, ¿no? Si me atrapas, te pago. Y si no me atrapas, bien, gracias, sigo haciendo lo que mejor sé hacer como crimen organizado. Entonces, el país ha judicializado, a mí me llamó la atención estos tres casos. Por ejemplo, la señora que ustedes están viendo acá es la propietaria de Burger King. Ella fue judicializada por estafa tributaria. ¿Y qué era lo que estaba haciendo esta señora? Estaba haciendo doble facturación. Facturación que no reportaba la Dirección General de Ingresos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Solamente cruzando información exógena, ¿verdad? Entonces, la Telefónica tenía 32 millones de córdobas de no pago de tributo a la alcaldía. Banco Ficosa salió afectado también por algunos reconocimientos de ingresos. Y hay otros casos que son bien particulares, que tal vez no los vamos a meter por el ámbito político a verlo, pero que son instrumentos para judicializarse que lamentablemente se están usando, ¿no? Y aquí ya en lo político, pues ustedes pueden entrar y ver noticias. La más reciente es la de la prensa, ¿verdad? Que fue acusada por defraudación y lavado de dinero. A mi leal saber, pues está mal tipificado, está mal organizado, pero ya como les decía, esa es otra materia que por ser esta charla meramente académica, pues no la vamos a tocar. Pero bien, entonces aquí lo que yo quiero que ustedes rescaten es que ya las entidades recaudadoras, las entidades que ven el tributo, están judicializándose. Ya ellas no se están quedando solo con
si me pagas bien o hagamos un arreglo de pago. No, ya están llevando a la corte, a lo penal, acciones de demanda. En el caso de esta señora, tuvo su rato en pena, pero aquí nuevamente la moraleja es todos los verbos que recoge el artículo 282, nosotros como profesional debemos de tener un semáforo y ver por dónde estamos para efectos de que esta imagen que se ve dolorosa acá, que es la gerente de esa entidad llamada Burger King, y lo digo porque es una noticia pública, la pueden buscar en las noticias, se vio enfrentada. Ella dice, me engañaron, fui objeto de engaño, no sabía que estaban haciendo doble facturación. Y entonces es sabiendo y no sabiendo, ¿verdad? O debiendo saber, no hago lo que en mi cargo estoy haciendo. Entonces, esta señora perfectamente pudo haber caído en la tipificación de lavado de dinero, ¿no? Estaba usando un negocio para hacer riquezas de manera ilícita y estaba también defraudando al Ministerio de Hacienda al no declarar sus impuestos y luego reinvertir el dinero de esas ventas o doble facturación en otros negocios que al final fueron confiscados por el pago de esta deuda. Entonces vean cómo ya eso que muchas veces se decía en Nicaragua, de que sí, ahí está el artículo, pero es letra muerta, dejó de ser. Y por las tipificaciones que estoy viendo y cómo está ahorita el engranaje a nivel de país, creo que esto va a seguir independientemente de el gobierno que esté en mano. ¿Por qué? Porque ahora sí ya estas entidades están trabajando unidas. Estas son algunas de las tipificaciones de la Constitución política que quise dejárselas ahí, que creo que actualmente están vulneradas, pero están representadas en los diversos encamiajes de nuestra legislación, ¿no? El principio de la legalidad, la capacidad contributiva, la generalidad y la no confiscación. Ahora miremos el delito tributario a merced. Y acuérdense lo que yo les decía, en derecho penal nosotros conocemos al delito como aquellos verbos que accionan una actividad ilícita. Es lo que yo debo de analizar. Y miren cómo el legislador conceptualiza el delito de defraudación fiscal. Dice que es la amenaza o daño del patrimonio fiscal mediante el incumplimiento doloso de las obligaciones tributarias del contribuyente o responsable con clara intencionalidad dolosa del sujeto y cuya responsabilidad podrá ser determinada de conformidad a lo establecido en la legislación penal. Y aquí recoge el Código Penal y su Código Tributario vigente. El que por acción o omisión están ocupando el mismo verbo que ocupa el delito de la prevención del lavado de dinero. Dice que aquel que omita en sus funciones. Aquí el que omita alguna acción en pro del pago de algún impuesto es considerado un defraudador del Estado mediante la simulación, dice. Yo simulo una venta, yo simulo un contrato de erogación de gastos, yo oculto maniobras o cualquier otra forma engañosa, idónea para introducir el error a la administración tributaria con el propósito de obtener para sí recursos propios. Y uno de los casos que
ya está tipificado, es el que les decía de Burger King, ¿no? Aquí hay otros verbos que son interesantes también de verlo: el engaño, el aprovechamiento, el abuso de confianza. Aquí muchas veces funciona con los retenedores, la figura de retenedor, ¿no? Yo soy retenedor del Estado, soy un funcionario público, ¿no? Cuando tengo una entidad, funciono como un funcionario público porque recaudo dinero y lo reintegro a la Dirección General de Ingresos. Entonces, aquel que abusa de ese poder que la legislación le da, también es franco para la tipificación de este delito de defraudación. Información incompleta o no sujeta a la verdad. La omisión dolosa o fraudulenta de las declaraciones. Y aquí he visto, por mi experiencia como auditor, empresas que muchas veces jinetean el IVA o las retenciones a sus propios colaboradores. Entonces, ojo con eso. Y ya, como les digo, el sistema interlazado, ahora la DGI sabe cuánto estás cotizando, cuánto es lo que estás declarando, hace declaraciones cruzadas con las retenciones que le hiciste a un proveedor y por qué no estás declarando esa retención o esa venta que me reportó determinado contribuyente. Y a eso es automático, no es que alguien está ahí con una computadora en una tabla de Excel viendo quién pagó, quién no, eso ya cae automático a un sistema denominado CELIN y ese es el que te bloquea la BET para que usted, una vez que hay una información exógena, llegue a la Dirección General de Ingresos para que usted pueda dar justificación del por qué esa contravención. Aquí quise dejar en esta lámina aquellos principales delitos de defraudación tributaria que ya han sido, uno, judicializados y dos, los más frecuentes en este ámbito. Y está el incremento del patrimonio no justificado. Muchas compañías, cuando se llega a revisar, se denota esto, muchas veces por falta de pericia contable y otras por malas praxis, ¿verdad? Que por lo general los gerentes, los socios de la compañía instruyen al contador y el contador, por preservar su trabajo, accede y bueno, ya han sido acusados penalmente por esto. Está la presunción del valor de la transacción, las transacciones de bienes, cesiones de bienes y derechos y las presentaciones de servicios se presumen realizadas por su valor normal de mercado. Ya no es que voy a documentar un comprobante de pago por una transacción que está fuera del valor de mercado. Me compré un Toyota Yaris 2018 en $20,000, ¿verdad? Y así lo registré en la contabilidad. No, te dice la Dirección General de Ingresos. Eso es un delito tributario, señor contribuyente. Le voy a aplicar el artículo 6 de la ley 822, donde hay una presunción del valor de la transacción que usted registró. Y eso es para ocuparlo como un escudo fiscal, mayor depreciación, mayor gasto, mayor salida de efectivo, etc., etc. Entonces, tenemos que tener nosotros como contadores o revisores fiscales o auditores o personas que están fungiendo en una organización y que tienen tomas de decisiones en la transaccionabilidad, de no caer en este delito. Y otro que es muy común es la imponibilidad de convenios entre particulares. Los convenios sobre la materia tributaria celebrados entre los particulares no son oponibles al fisco. O sea, no podés poner oposición a eso.
Entonces también, y fíjense en esto que tal vez no lo puse en este slide, pero es importante que lo sepan, es la famosa planeación fiscal que andan haciendo algunas personas que más bien comprometen el patrimonio de la entidad haciendo contratos indebidos, haciendo transacciones con apariencia para indudablemente tener más erogaciones en gasto y el IR anual sea menor, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado. Ya hay artículos del 136 de la ley 562 Código Tributario que habla de la contravención tributaria y ahí, como les digo, somos objetos de doble sanción, la que te impone el Código Tributario, pero también la que te impone el delito precedente de lavado de dinero, y ya las causas y las vías se duplican porque ya te acusan por dos delitos. Un poco la definición de lo que es la contravención tributaria: es la acción, la omisión, que cuando se disminuye en forma ilegítima tu patrimonio, los ingresos tributarios o obtenga indebidamente excepciones o otros beneficios tributarios. Para efectos del tiempo, yo les voy a dejar esta tabla en la presentación. Aquí está la tipificación. Fíjense que cuando miramos el artículo 282, algo que el legislador o el GAFI pidió a los legisladores locales es la revisión de las penas y dejó su tipificación como delito precedente en el umbral de penas de delitos que preceden el lavado de dinero igual o mayor a 5 años. Y dentro del Código Tributario y dentro de la Ley de Concertación Tributaria está estos delitos que pueden tener las dos vías. La vía de la acusación en lo penal por defraudación tributaria, pero también en concurso el lavado de dinero. Y entonces, miren bien, vamos a ver algunas dos para que ustedes luego examinen la tabla y la tengan ahí como algo que debemos de nosotros como contadores tenerlo presente para cuando llegue el bandido socio de la compañía o el gerente general a querernos decir que hagamos una transacción indebida. Se ha adoptado la conducta, formas, modalidades o estructuras jurídicas con la intención de evitar pagos correctos a los impuestos de la ley. Esas son multas que están en los artículos 8 y 137. Las penas mínimas y máximas en valores económicos. Luego van a apreciar el artículo de la ley del Código Penal que hace mención a la pena privativa que está entre un máximo o mínimo de 25 salarios. Todo aquel delito que se haya cometido usando esta tipificación y que tenga un monto mayor a 25 salarios, mayor o igual a 25 salarios o menor a 25 salarios, va a tener una prisión entre un mínimo de 3 a 5 años y una multa de 2 veces del valor defraudado. Así se lee esta tabla que ustedes tienen acá, que dicho sea de paso, hay que darle crédito a Jorge, a George, como lo conocen muchos, de Consulta Tributaria, que la facilitó para efectos de este ejercicio académico. Entonces, aquí pueden ver todas las tipificaciones que, de acuerdo a lo que nosotros conocemos como defraudación fiscal, pueden caer en delitos de lavado de dinero. Y como les dije, ya no es letra muerta. Ya las entidades, mucho antes de
estos escándalos políticos estaban acusando a entidades jurídicas y personas naturales por defraudación defraudación tributaria. ¿Qué es lo que no estaban haciendo? Y ¿por qué les digo yo que esto va a continuar independientemente que cambiemos de gobierno? Porque si ustedes vieron el orden jerárquico con lo que nosotros suscribimos leyes, nosotros suscribimos 2 convenios que nos exigen que en nuestro código penal tipifiquemos. Y probablemente lo que va a ver el legislador el GAFI cuando venga, es que si estos delitos de defraudación fiscal que están llegando a los tribunales se están llevando por las 2 vías, por la vía del delito precedente y por la vía del lavado de dinero. Es ahí que mi conclusión rápida de esto es que debemos de tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Ya tenemos colegas, contadores, quizás me voy a atrever a decir esto de manera política, pero usando recursos que la ley da, guardando prisión. Entonces, ¿qué es la otra lección que podemos aprender de esto, de la delito de defraudación versus lavado de dinero? Que no necesariamente yo como entidad jurídica que no estoy siendo regulado en materia de prevención de lavado de dinero, debo de descuidar el riesgo legal y reputacional al que puedo caer con las tipificaciones que tengo en mi código penal. Debo de tener sumamente cuidado de que eso en mi compañía exista, ¿no? Un sistema, una matriz de riesgo que prevenga precisamente todo lo relacionado a tributo y lo relacionado a este delito de lavado de dinero. Ahí van a ver más de los delitos. Ahí se pueden ustedes meter a la piscina y nadar y ver por dónde estamos nosotros. Ya vieron que las penas máximas son de 5, cumplen con el umbral que se dejó en el artículo 282 de delito precedente, que es todo aquel que tenga una pena privativa mayor o igual a 5 años, debe de el legislador tipificar juntamente con ese delito el delito autónomo de la prevención de lavado de dinero. Aquí hay otras sanciones que quise dejar y que ustedes pueden perfectamente ir y buscar para efectos de estar bien informados de qué podemos ser objeto. Hay otros temas que quise tocar en esta presentación ya para ir concluyendo, que son los delitos graves. ¿Qué es lo que componen el delito grave? La conducta, el autor material, intelectual, cooperador, necesario y colaborador. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he encontrado a contadores que dicen, bueno, yo ni firmo el cheque, yo ni... a mí me dijeron y yo lo hice. No, no, no. Dice que el delito grave, el legislador en esa cadena ocupa al autor material, al que firmó, al que lo pensó, al que lo materializó a través de un tercero, igual que el intelectual, aquel que lo fue a cambiar, aquel que lo registró, al cooperador necesario. Tuvo que necesitar al contador para pasar, registrar esa transacción. Entonces debemos de tener cuidado porque ya los ojos están puestos en esta cadena. La cuantía, tipo de la pena y las consecuencias a las que podemos estar expuestos en nuestra carrera. Una vez más les reitero, si somos contadores o abogados, estamos en las carreras de más alta regulación y riesgo que se tiene. Y la máxima en finanzas es a mayor riesgo, ¿qué hay? Mayores recursos, mayores utilidades. Por eso es una de las carreras más pagadas, más apreciadas que hay en el mundo. Debemos de darnos nuestro valor como profesionales dentro de una organización
en estas dos materias. ¿Qué es lo que persigue o quiénes son los autores necesarios en la investigación, en el juzgamiento y en las personas que son acusadas, o cuáles son las autoridades involucradas y los responsables? Bueno, ya esto es un repaso para que ustedes lo tengan ahí, pero son las administraciones de rentas, ya te pueden perseguir, ya tipifican en sus códigos tributarios y en sus legislaciones o regulaciones el delito. La Procuraduría General de la República, que es la que acusa, autoridades municipales que ya han tenido repunte, al menos en Managua, de casos o incrementos de casos que están comenzando a hacerse judicializados. Ya hasta te llaman por teléfono, no ha pagado el IBI de su casa, las personas naturales. El Ministerio Público, la Policía Nacional, que es la que investiga cualquier incremento de patrimonio no justificado, el Poder Judicial. Y aquí quiero hacer tal vez un alto rápido. De todo el engranaje que ustedes vieron o componentes de la unidad de análisis financiero, la que más aporta para que se judicialice un caso, o mejor dicho, quien ha llevado más evidencia ha sido la Policía Nacional a través de incautaciones, indagaciones de bienes no justificados o patrimoniales, pero es la que más aporta pruebas. Y es aquí que nos dejó una tarea el GAFI en nuestro examen recién pasado, y es sobre la efectividad de los ROS, los reportes de operaciones sospechosas. Muchas veces se están haciendo por cualquier cosa y debemos de fortalecer eso. ¿Quiénes son los más responsables de estos delitos? Los socios, las juntas directivas, los administradores, el auditor interno. Ya en los casos que le mencioné antes, dentro de la acusación iba también metido un auditor interno, los representantes legales. Aquí no tenemos fiscales estatuarios, pero sí tenemos la figura. Tenemos, en el momento en el que vayamos a ejercer esa figura, tener mucho cuidado. Aquí está el contador, ¿verdad? El asesor fiscal a través de sus planeaciones fiscales y funcionarios, públicos. Entonces, igual se los dejo como otro tema para que ustedes vean por dónde está el mapa hoy. Hay otros delitos relacionados a esto, que es la quiebra fraudulenta, ¿verdad? Que ya no estamos hablando de defraudación fiscal, pero se los quise dejar porque también en esta evaluación nacional que se hizo, encontraron casos parecidos a esto. Insolvencias fraudulentas, ofrecimiento fraudulento de efectos crediticios, y ahí a la par tienen el código, el articulado del Código Penal o del articulado que está vigente. Publicaciones y autorizaciones de balances falsos. Esto ha salido mucho. Miren, yo he ido como 4 veces a mi voz y me he encontrado, cuando voy casos de casos, gente, tal vez contadores que sellaron un estado financiero con una certificación que deja mucho que desear cuando uno la ve en sus procedimientos, y que son o pueden ser sometidos también a una fe pública errada. Acuérdense que nosotros damos fe pública y por ahí podemos ser acusados. Igual he visto contadores con unos estados financieros que dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces, por ahí, cuidado, lo de balance falso. Fraude en facturación. Acabamos de ver el caso que les dejé arriba, que es el caso de esta señora propietaria de Burger King. Gestión abusiva, etc. Esto es lo que yo encontré y quise entregarles como los delitos que están floreciendo, que también este análisis nacional
del riesgo de la prevención de lavado de dinero ha florecido. Acuérdense que estos delitos, por ser graves, también constituyen un delito precedente del lavado de dinero. Y finalmente, hay todavía algunos huecos en los que nos podemos refugiar, o más bien, perdón, el crimen organizado se puede refugiar. El más representativo son los medios de defensa, las prescripciones, artículo 43, toda obligación tributaria prescribe a los 4 años, y es ahí donde retoma importancia lo que les decía, el sistema integrado que hay actualmente en el país, donde cruza información y saca información exógena para efectos de que esto que está acá no prescriba antes de una alerta en el sistema tributario que conlleve a una defraudación fiscal. Entonces, esto ya cada vez se está cerrando la brecha que había. Antes la DGI no se daba, ni se da ahorita tampoco, abasto con los auditores que tiene, pero este sistema de alerta temprano que han configurado ha ayudado a detectar muchos fraudes. Y después el sobreseguimiento definitivo, ¿no? Si ya te revisé una vez, ya no vuelvo a revisarte. Entonces, eso también deja alguna brecha que puede ser ocupada por el crimen organizado. Bien, al final les dejo ahí una bibliografía de dónde se obtuvo esta información para que ustedes puedan también profundizar como profesionales en la materia sobre este tema. Entramos al periodo de preguntas y respuestas. Si hay alguna. Tal vez si me ayuda doña Sildaí, si ve alguna pregunta en el chat o alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna aportación. Doña Mayra, veo que tiene la mano levantada. Sí. Dígame, doña Mayra. Realmente es un tema bien amplio, ¿verdad? Y es difícil tocar todititos los aspectos relacionados, ¿verdad? A la prevención del lavado de dinero y ahora la proliferación de las armas de destrucción armas masiva. de destrucción masiva, etcétera, ¿verdad? Pero es lamentable, mira, solo 15 participantes y estamos apáticos a la situación y alto riesgo, ¿verdad? Y el Colegio de Contadores, que es el supervisor, pues tiene exigencias y metas, un cronograma de actividades que debe cumplir y están esperando que haya sanciones. Pues yo ya escuché a la UAF decir que ven 0 sanciones a los que, y muy débil, pues, que no se está cumpliendo. Pero no solamente es eso, pues, los riesgos que estamos expuestos, todos los profesionales, independientemente de la actividad que indica la ley, sobre todo con los delitos precedentes, ¿verdad? Y ya te hacen un perno y ya es lavado de dinero y los 3 meses de investigación, doloroso para todo mundo, ¿verdad? Entonces, es lamentable que la membresía no reaccione ante tantas situaciones y algo que le están exigiendo las organizaciones internacionales que dan seguimiento a esto es que las actividades, que hay que hacer actividades para fortalecer las capacidades a los contadores públicos, a los sujetos obligados, relacionado sobre todo con el marco preventivo, y no existe la experiencia de la investigación y del sigilo que en nuestro país nos hace falta, porque un contador público denuncia algo, primero lo palman, ¿verdad? Si no se hace con la debida diligencia, con la debida sigilo, y las personas, filtros que llega la información, si no tienen pues toda una estructura adecuada para
para llevar hasta la UAF, hasta las instancias de investigación, una denuncia y te dicen cómo tenés que formular la cuestión, que si no lleva el sellito que recién están vendiendo ahí, cuando la sustancia del informe es algo que estás planteando, pues. Entonces, ojo con eso. También se hablaba hoy de las reformas a la ley del ejercicio profesional del contador público y su reglamento, que nosotros desconocemos la concordancia que tiene que haber con los cambios legales que existen, ¿verdad? Y la tipificación de nuevos delitos. Eso es triste, es alarmante cómo el rector de la profesión está prácticamente quieto. Tuvo que decirnos la UAF, señores, la concordancia de la ley con la otra legislación para que esto sea, pues, tenga su fuerza realmente, porque nosotros tenemos nuestra ley y estamos temerosos de la aplicación de las otras leyes relacionadas. Entonces, sí, pues hay que fortalecer el concepto de riesgo a los sujetos obligados. Y es lastimoso, mira el MOOC lo que está haciendo, llevando todas esas inquietudes al grupo y abierto a la participación. Y solo habemos aquí 15 personas de 26 pues que se conectaron cuando el tema es importantísimo, es bien amplio, no se va a cubrir en el corto tiempo. Pareciera que es como defensa de la DGI que pague sus impuestos, pero en realidad es el alerta, ¿verdad? De cómo cae el empresario y le dice al contador, hazlo así, ahí ve vos cómo lo haces. Entonces, y ahí está aceptando por un trabajo, por necesidad, por lo que sea, está aceptando lo que otro le está obligando a hacer, mas no prevé las consecuencias que las circunstancias actuales implica para el contador público, para el fedatario público, independientemente de las 5 actividades que dice ahí la ley. Ojo sí, con eso, porque ni siquiera nos han tomado en cuenta, no nos han tomado en cuenta para esa normativa como gremio. Entonces, ¿para qué nos organizamos? Yo solo dejo la inquietud de que habemos muchos en ese grupo y esto que se ha hecho gratuito, con un esfuerzo de colegas de esta junta directiva. Imagínense solo 15 personas y el campanazo está dado. Todo lo que se dice, lo que hoy los sujetos obligados explicaron, la misma UAF, hay que poner, como decimos, para la oreja, hay que poner atención, hay que capacitarse, fortalecer las capacidades y lo preocupante es esa chavalada, pues eso, la generación de relevo. Bueno, buenas noches y no me resta más de felicitar por el esfuerzo, ¿verdad? Y lamentar que muy pocos se conectaron con un tema tan de actualidad y ojo con todo eso, ¿verdad? Ojalá Dios quiera no salgan más contadores públicos afectados. Buenas noches. Buenas noches, doña Mayra. Gracias por su participación. Indudablemente que lo que se trata es de abrir los ojos porque hemos estado muy pasivos, como bien decía doña Mayra, pero en la medida en la que creo se vayan por inercia propia socando las tuercas, vamos a ver mayor interés en esto. Las capacitaciones van a quedar siempre a disponibilidad porque la intención es la de educarnos. Como les decía, es lamentable ver me estoy dando a la tarea de escribir algo, pero es lamentable ver que en el país de Centroamérica es el salario más bajo que hay para los contadores públicos. Eso quiere decir de que hay que hacer un esfuerzo grande desde el colegio, como bien decía doña Mayra, un esfuerzo de reformar nuestra ley que ya es de vieja data y siempre los organismos les voy a dejar también dentro del material la última evaluación que hizo el Gafilat, donde manda precisamente a lo que dice doña Mayra, a reformar leyes de entes reguladores que ya no cumplen con la necesidad actual. Y una de ellas es la autorregulación de cuánto o cómo
el contador cobra sus honorarios. Recuerden, crimen organizado busca al contador para efectos de hacer transparentar el dinero, y mientras más débil nos encuentre, la consecuencia va a ser mayor. Entonces, hay otra pregunta, no sé si alguien tiene otra pregunta. Aquí hay una pregunta en el chat. Sí. Que Dígame. dice el CCPN promovió la certificación en perito contable forense. La Sí. pregunta es ¿cómo ejercerá aquel sujeto obligado y capacitado para debatir, por ejemplo, un caso de lavado de dinero entre partes suponiendo que exista un desbalance patrimonial? Es un tema muy sensible. ¿Quién tutelará? Ay, se me escapó. ¿Quién tutelará hasta la vida de ese contador en caso que esté en contra de alguien de peligrosidad criminal? Sí, como les decía, nuestra carrera, abogados y contadores, es la de más alto riesgo. Y precisamente es un riesgo con el cual convivimos, y por eso nuestros honorarios son altamente calificados o de muy alto rango en otros países. Por esos riesgos externos que no los podés controlar. O sea, vos estás haciendo un peritaje en una compañía y determinás que X, Y personas están involucrados en un ilícito que puede ser tributario, que puede ser balance falso, etc. Lo dejas documentado, dejas tu trabajo, y cuando estás llegando a la casa te encontrás con una bala en la frente. Ya hay un caso, este caso fue el de Bimbo, hace ya aproximadamente 8 años, donde el auditor interno encontró un fraude, llegó a comprar una bebida cerca de el negocio y lo terminaron asesinando. Entonces, ¿qué le puedo responder a esta persona? Uno, fortalecer la ley para efectos de protección. En muchos países, en dependencia del caso, esta gente llega enmascarada, o sea, no se identifica, ¿verdad? Cuando son contratados por el Poder Judicial para efectos de peritaje. Eso evita de que se exponga ante las personas a las que está revisando. Carecemos de ese fortalecimiento en la legislación, sí. Es parte de el interés que queremos despertar en cada uno de ustedes para precisamente lo que decía doña Mayra, ¿no? Bueno, colegio, vas a hacer una reforma, ¿qué ley, qué vas a reformar, cómo lo vas a hacer? Porque ahí está en juego la vida de cada uno de nosotros desde todos los puntos, profesional, alimentaria, etc, etc. Sí, doña Mayra, iba a aportar algo más. Sí, para un poquito complementar lo que indica, en realidad el título que le dieron, algunos nos sorprendió, ¿verdad? Porque peritos contables, sabemos que hay, en Honduras está una asociación de peritos contables, y lo que se conoce realmente es auditoría forense, ¿verdad? Con la tipificación de posible lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros discrepamos, pues, algunos que comentamos sobre los avances y el atraso de la profesión, y decir que estos peritos que salieron con esas expertise, por decir algo, no están acreditados en ningún lugar, que pueden contratarlos quizás cuando exista alguna situación de fraude contable, que es una cosa, pues, es una cosa, pero desde la perspectiva de auditoría forense, que es lo que ya pasó, eso es otro rollo, eso es otro mundo, y sí, he buscado por la fiscalía, aquí no hay acreditación, pero si tenés ese expertise y se pone como parte de la fortaleza que tiene el colega,
entonces te buscan como tal, pero es auditoría forense, no hemos visto, pues, y eso lo comentábamos recién que salimos del gobierno corporativo y la experiencia de auditoría forense con los peruanos, pues, lo que existe en su país y lo que se estila, pero bueno, las 200 horas, las horas académicas que puedes sumarte eso por el negocio de las capacitaciones, está bien, son $600 lo que vale hoy, ¿verdad? Aquí se está dando las pinceladas gratis y a nivel internacional hay bastante capacitación para fortalecer esas capacidades como en auditoría forense, estimado. Era todo lo que quería decirle. Don Oscar Hernández. Don Oscar tiene la mano levantada. Puede activar su micrófono, ya está habilitado. Aló. Ahora sí. Sí. Ok, Henry, licenciado Henry Alberto Araica Ulloa, mucho gusto, lo felicito por la presentación. Segundo las palabras de la licenciada Mayra Flores Vallejo en cuanto a su primera audiencia, en cuanto a la participación de los colegas. Lastimosamente un tema interesante y que casi nadie le da como importancia, pero es muy importantísimo. En cuanto a la segunda parte de que eso de peritaje contable, cosas así, pues en realidad eso no está normal, o sea, no hay una institución que lo avale. Nosotros como colegios contadores públicos, colegas que estamos asociados al colegio, pues el colegio nos regula a nosotros, pero nosotros como CPA, y como usted mismo lo dijo, somos fedatario público y estamos reconocidos que podemos hacer trabajo de peritaje contable, porque los jueces para un delito económico piden la certificación de un contador público autorizado. Y en mi caso en particular, yo he trabajado varios, sobre todo cuando son de dolo económico, o sea, que son fraude en empresas. He llevado más de 15 casos. Y pues han salido bien satisfechos en mi trabajo. Yo lo felicito, licenciado Henry. Interesante el tema, y este tema es, como dicen, apenas por la punta del iceberg. Deberíamos de estar más, ¿qué le puedo decir? Pues estar más al tanto con este tema. Muy interesante, le agradezco y estamos en contacto. Gracias, Oscar. Esto es el inicio de lo que pretende el movimiento concientizar, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir incrementando en la medida en la que esto se vaya haciendo masivo. Les vamos a pedir como 3 pesos. que traten de Tiene venido como 3 pesos. esto, Otro divulgarlo 22, para que cada vez nos podamos reunir más personas. Pero indudablemente, como les digo, esto va a despertar el interés, está despertando el interés. Yo acabo de finalizar un programa que ahí miré también a doña Mayra en esta materia, y cada vez más nos involucra estar informados en derecho. Entonces, los invito también a leer. El auditor es el lector por excelencia, igual que el abogado. Debe estar actualizado en todo. Si no hay otra pregunta, para mí ha sido un placer, para el movimiento de la unidad por la profesión contable. Es un honor estar dando estos aportes. Todo este mes de septiembre vamos a tener capacitaciones en relación a la